desde hace un tiempo. Con Ocean nos une ya una linda amistad desde hace un par de años, que nos conocimos y que desarrollamos, o él nos ayudó a difundir un poco el trabajo de la Reserva con su programa. Y ahora vamos a ver esta charla sobre su experiencia en el Bermejo, que en cierta medida, si me permiten la comparación, nos remite a los viejos exploradores que fueron inspiración para muchos de nosotros que estamos acá en el Brillo, y que lamentablemente en este mundo de ultra especialización cada vez se hace más difícil llevar adelante este tipo de campañas de exploración donde tenemos un contacto con la naturaleza en todo su sentido y en todo su esplendor. Nos hemos vuelto cada vez más focalizados, y bueno, creo que estas oportunidades de ver de nuevo la generalidad y el esplendor de la naturaleza a través del ojo de nuestro amigo es realmente una oportunidad deliciosa que espero que todos ustedes, igual que nosotros, disfruten. Muchas gracias por haber venido, y los dejo con Ocean. Gracias, compadre. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por venir. Vamos a hablar un poquito del Bermejo, de lo que fue el Bermejo, pero primero quería como una introducción a lo que es el Chaco, contarles un poquito lo que a mí me pasó con el Chaco. A mí me pasó, no sé si a ustedes parecido, pero yo me dediqué a recorrer la Argentina, ¿cierto? Desde todo nuestro noroeste montañoso, los valles, la Puna, con toda su fascinación, la zona de Cuyo, con la cordillera, los vinos, toda la Patagonia andina, que es una maravilla de lagos, y el sur con los glaciares, y después la costa patagónica, que es una maravilla de fauna. Pero siempre esta zona del país a mí me quedaba como algo que no sabía muy bien qué es lo que había ahí. Si bien la conocía, porque acá le puse esta toma, para mí durante muchos años el Chaco fue eso, agarrar rutas rectas para cruzar, para ir al litoral, ya sea para ir a las cataratas o para ir a Corrientes. Y bueno, y cruzar el Chaco era algo que había que hacer lo más rápido posible, tratar de evitar los días de calor, y era eso, una recta y monte a los dos lados, algunas cabras que se cruzaban, algún chancho eventualmente. Y bueno, y de golpe tuve la suerte de conectarme con gente del mundo de la biología, viajar con ornitólogos, con biólogos, y empecé a conocer otro Chaco. Esto también lo pongo en referencia porque es la parte que yo había conocido, no del Chaco profundo, digamos, pero del Chaco tucumano, de la zona chaqueña tucumana, el este, de la zona chaqueña de Salta, que eran los cultivos de soja y poroto, que como profesional en ese momento iba a ver, ¿no es cierto? Pero bueno, como les digo, empecé a viajar con gente, empecé a meterme en el Chaco, y bueno, lo primero que como paisajista me empezó a llamar la atención es que el Chaco también tenía paisajes, que no era solamente algo plano que se veía de la ruta, sino que uno se podía meter y caminar un poco, que bueno, que los atardeceres eran fantásticos, ¿no? Esa hora mágica que buscamos los fotógrafos en el Chaco. Guarda, cuando digo Chaco estoy hablando de región chaqueña, ¿no? Los pastizales que tiene esta región, al amanecer o al atardecer son lugares increíbles también. Después tenemos lagunas, bañados, esto es Bañado de la Estrella. Después tenemos los palmares, hay zona de palmares cerca de Bañado de la Estrella, tenemos palmares ya en el Chaco húmedo. A los amaneceres, ¿no? Esto es zona de Joaquín B. González. La puesta de sol también son espectaculares. En fin, el Chaco dejó de golpe de ser algo monótono
para empezar a hacer algo muy interesante para mí. Y paralelamente empecé a conocer la fauna del Chaco. Y yo cuando me metí en la fauna digo, realmente el Chaco es un zoológico, ¿no? Porque cuando uno tiene la paciencia necesaria y la suerte necesaria, pasa a ser realmente un lugar de observación de fauna. Por algo, los incas, en el idioma quechua, Chaco significaba lugar de cacería. Es decir, empieza a tomar mucho sentido eso, ¿no? Conocí el conejo de los palos, por ejemplo, que yo lo he visto en libros nomás. En el Chaco tuve la suerte de encontrarlo. Bueno, los yabirú, la cigüeña más grande que existe en América. En la zona del Chaco húmedo, los monos carayá. Los cardenales que uno en esta zona los ve en la jaula, en el Chaco están por todos lados. Este es al costado del camino, ¿no? Los tamanduá, el oso melero, un animal que también tuve mi primer contacto con estos bichos fue realmente cara a cara en Formosa. Bueno, las vizcachas, que uno la conoce en escabeche, pero también es un animal muy lindo para mirar y fotografiar. Bueno, las corzuelas que andan por todos lados. El oso hormiguero, esta foto no es un animal salvaje, es un animal en cautiverio, pero se lo ve en el Chaco. Yo lo he visto cruzar delante de los caminos, lejos, nunca en situación de fotografía, pero lo pongo por ese motivo y lo pongo también por este motivo, ¿no? Esta es la ruta 16, un oso hormiguero muerto horas, seguramente atropellado. Con lo cual, bueno, llama un poco la reflexión de todo lo que son las obras de infraestructura que no se planifican en función a la fauna, se planifican en función de la estrategia. Y hay otra región en el país como Misiones, por ejemplo, que está metido en el tema de pasafaunas y todo. En el Chaco se están haciendo, pero evidentemente es insuficiente, ¿no? Una de las experiencia que tuve en el Chaco fue justamente la liberación de esta águila. Fue una experiencia muy linda que tuvimos con la reserva, ¿no? Que bueno, acá estamos, Diego creo que está presente por acá. Fue realmente una experiencia maravillosa la liberación de esta águila coronada, Jumo. Bueno, después también entrando uno empieza a conocer la vida que hay dentro de ese monte, la vida humana, ¿no? Y están los criollos, que viven en el medio del monte. Acá tenemos una escuelita en un paraje que se llama La Armonía, que bueno, que son situaciones por ahí que a veces nos llaman a la reflexión como argentino. Muchos de estos chicos es su primer desayuno y es el mate cocido con un poco de pan casero, después de a veces caminar una hora, ¿no? Y después van a clase y están toda la clase y vuelven y solamente lo único que comieron es el mate cocido. Bueno, eso son cosas que también tiene el Chaco, ¿no? Las comunidades aborígenes, acá tenemos los Pilagá, esto es en la zona de La Estrella, de Bañado de La Estrella. Y después tenemos el criollo también, el criollo del Chaco húmedo, ¿no? Con sus sombreros característicos distintos al nuestro. Y acá lo vemos entre los palmares arreando búfalos, ¿no? Que esto se ve en la parte del Chaco húmedo. Bueno, ¿y qué es el Chaco? El Gran Chaco en realidad es una región de 1 millón de kilómetros cuadrados que compartimos con Bolivia y Paraguay. Es la segunda masa boscosa de América. La primera es el Amazonas, con más de 3 millones de kilómetros cuadrados, y la segunda es el Gran Chaco. Este es nuestro Chaco, la que abarca la provincia de Formosa, de Chaco, este de Salta, casi todo Santiago del Estero, sino todo, norte de Santa Fe, poquito de La Rioja y nuestro este tucumano, que lamentablemente ahí ya no existe como masa boscosa, ¿no? Y bueno,
nos vamos metiendo en lo que es el Bermejo, que quería primero, para entender bien el Bermejo hay que entenderlo al Chaco. Y bueno, sobre una expedición que realizamos en junio de 2003 con la Fundación Proyungas y que la llamamos la Travesía Bermeja. El Bermejo nace en los Andes del norte de Argentina, atraviesa partes montañosas de yungas, de selva, y llegado a un punto recibe el aporte de ríos con muchos sedimentos y después decide atravesar toda la región chaqueña. Arranca, digamos, lo que es Salta y cruza todo hasta llegar al río Paraguay. Algunos datos del Bermejo. Tiene una longitud total de 1.400 kilómetros, nace en los Andes de Argentina y Bolivia y termina en el río Paraguay. El primer hombre blanco en navegarlo fue el padre Francisco Lozano, franciscano de 1780. Y un dato curioso que tiene, que digamos que muestra un poco por qué el Bermejo es lo que es, ¿no? Con solo el 2% del aporte de agua a la cuenca del Paraná, aporta el 75% de los sedimentos. Es el principal responsable en la formación del delta del Paraná. Y otro dato curioso es que en toda la zona chaqueña solamente hay 4 puentes, o sea, 4 caminos que lo cruzan. El resto son zonas aisladas, que eso uno lo hemos podido percibir en nuestro viaje. Cuando nace el río es un río de montaña, es un río típico de montaña, aguas claras. En algunas zonas acá estamos entre Bolivia y Argentina. Esta es Parque Nacional Baritú. Fíjense el color que tiene el Bermejo. Y ya después del aporte del río Pescado, del río Tarija, ya toma su color característico barroso, que es el que conocimos nosotros, el que lo navegamos, ¿no? El comienzo de esta expedición es el 11 de junio del 2013. Nos embarcamos en embarcación. Embarcación justamente la ruta 34, cruza el río, hay un puente y ahí nos embarcamos. Les voy a mostrar un pedacito de travesías fotográficas. Me dirigí a donde esperaban el resto de los participantes de la travesía Bermeja. Para esta primera parte, contaron con la logística y organización de la experimentando un día de pesca. Pero, junto a sus guías, las 13 nos acompañarían durante los próximos días. Mientras ellos iban alistando las embarcaciones, yo preparaba mi equipo. Ya estaba casi todo listo. Allí también se encontraba Marcelo Píndega, colaborador de la Fundación, quien nos iba a servir de reporte de tierra. Carlos y su colaborador José colocaron el motor en la lancha. Contaríamos con 3 embarcaciones. La lancha que tenía Carlos, la piragua verde con Pinino, quien alternativamente nos llevaría a uno de nosotros, y la amarilla que timonea Andrés llevando un solo carga. Cuando todo estuvo listo, nos embarcamos. Yo comencé en la piragua verde. El punto de partida es el pueblo de Embarcación, cerca del puente de la ruta 34. Allí comenzamos una etapa de la travesía Bermeja planificada para durar 6 días. Delante de mi piragua iba la de Andrés y detrás venía la lancha. Pasamos por debajo de los puentes, primero el carretero y luego el de ferrocarril. Este último, a manera de portal, nos marcaba el ingreso a un gran espacio natural donde veíamos poca presencia humana. Hicimos así, de manera simbólica, nuestra entrada en Chaco, término de la lengua quechua que
significado lugar de cacería, significado que luego entenderíamos a la perfección ante la abundancia de fauna que iríamos encontrando. Y finalmente, luego de meses de planificación, estábamos flotando corriente abajo en el río Bermejo. Los sonidos de la naturaleza iban reemplazando al cada vez más lejano ruido de los vehículos que pasaban por el puente. Bueno, ese fue el principio. Dentro de uno de los, digamos, de los puntos más fuertes que tuvimos en el cruce, en todo el cruce del Chaco en el Bermejo, fue esto que fue encontrarnos con la Estancia de la Fidelidad. Lo pongo acá como futuro parque nacional, un poco como expresión de deseo que creo que varios tenemos, y esperemos que así sea, ¿no? Algunos datos de la Fidelidad. Tiene una superficie de 250.000 hectáreas, de las cuales hay 150.000 en Chaco y 100.000 en Formosa. La historia empieza el 11 de enero de 2011, cuando muere asesinado don Manuel Roseo, el único dueño de esa gran estancia que por distintos factores se mantuvo con un muy alto grado de conservación de su fauna y flora. A partir de aquel trágico suceso, se precipitaron acciones de ambientalistas reclamando y alertando a los gobiernos sobre la gran importancia y valor estratégico de la fidelidad en la conservación del bosque chaqueño. Surge entonces la propuesta de que se convierta en un gran parque nacional. Hasta la fecha solo el gobierno de Chaco ha dado pasos significativos, o sea, involucrado a 2 provincias, solamente el Chaco dio pasos significativos, y el pasado 6 de noviembre, o sea, hace muy poquito, la legislatura del Chaco aprobó la cesión en favor de parques nacionales de las 150 hectáreas chaqueñas y se inició el juicio de expropiación. O sea, ya se dio un paso, falta un poco todavía. Este cuadrito les quiero mostrar, me lo pasaron justamente hoy, pero me pareció interesante ver cómo en la Argentina realmente el Chaco en todo sentido ha sido olvidado, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el bosque patagónico tiene solamente el 2,5% del área del país. Prácticamente el 0% ha sido transformado, es decir, no hay grandes transformaciones en el bosque patagónico. Sin embargo, ocupa el 34,3% de superficie, está protegida. Vayamos, por ejemplo, a nuestra Yunga del Norte, ocupan el 2,7% del área del país. Sufrió una transformación del 12,3% y tiene casi un 5% protegido en los distintos parques nacionales que tenemos acá en el norte. Ahora, fíjense el Chaco. El Chaco húmedo tiene el 5,7% del país, el 30% transformado y solamente protegido menos de un 0,4%. Y el Chaco seco, parecido. O sea que realmente la necesidad que la fidelidad y otras áreas más se incorporen como área protegida es realmente muy importante, ¿no? ¿Dónde está la fidelidad? Acá tenemos entre Formosa y Chaco, casualmente cruzada por el río Bermejo por casi la mitad, tenemos la fidelidad. Vamos a ver una partecita de cuando cruzamos la fidelidad en bote. Estoy navegando el río Bermejo junto a la Fundación Proyungas, entrando a una zona que nos genera muchas expectativas. Son las tierras de la Estancia de la Fidelidad. Una de las fuentes de inspiración para realizar esta travesía bermeja fue el diario de viaje de una expedición realizada por los hermanos Walter y Stephen Leach, acompañados por el Dr. Patterson, en la que se proponían encontrar una salida fluvial que uniera el noroeste argentino con el Río de la Plata. La expedición, que contaba con 35 hombres distribuidos en 2 botes y 3 chalanas, comenzó el 13 de marzo de 1899 y finalizó
35 días más tarde, cuando lograron el objetivo de llegar al río Paraguay. Pasados más de 100 años de aquel viaje, sorprende constatar que el Bermejo no cambió demasiado en lo paisajístico. Sin embargo, hay una ausencia que se siente con nostalgia cuando uno revisa pasajes del diario de los Leech. Se trata del tigre o yaguareté, el felino más grande de América. En ese sentido, uno de los pasajes más notables del diario de viaje es el del 5 de abril de 1899 y dice así: a las 6:40 horas advertimos un tigre sobre la orilla izquierda. Un minuto después observamos otro acostado. A las 7:30 horas encontramos otro tigre más. En total habíamos visto 3 tigres en una hora. Sigue el relato de ese día y más adelante dice: a las 7:40 horas observamos otros 2 tigres en la orilla. A las 8:35 horas observé otro tigre sobre la orilla derecha. Aproximadamente 200 yardas más adelante encontramos otros 5 tigres, 2 adultos y 3 pequeños. Ese día, en un lapso de 2 horas, los miembros de aquella expedición avistaron 11 yaguaretés. Ahora, poco más de 100 años más tarde, es posible que la cantidad de individuos de ese felino en todo el territorio argentino no supere las 200. El contraste de cifras genera alarma y tristeza, sentimientos que deben motivarnos a realizar acciones para revertir un penoso proceso que está llevando a la extinción del yaguareté en territorio argentino. Sin embargo, la presencia de fauna sigue siendo importante en todo el Bermejo, y a medida que avanzamos en territorio de la fidelidad, los avistajes se hacen más frecuentes, sobre todo aves y yacarés. Simultáneamente, los signos de presencia humana van desapareciendo y casi uno tiene la sensación de estar reviviendo el viaje de los Leech. En las orillas vimos a esta águila negra, un ave de presencia casi permanente en las orillas del Bermejo. Y más adelante otra rapaz, un tahuató común. Aquí vemos un carpincho, un roedor gigante que puede pesar hasta 70 kilogramos.
Más adelante, tuvimos un encuentro con un tapir que tomaba agua del río. También conocido como anta, es el mamífero terrestre más grande de Sudamérica. Está emparentado con los caballos y puede pesar hasta 300 kilogramos. Se alimenta de hojas, brotes tiernos, cortezas y frutos. Es característica su nariz, que se prolonga como una trompa corta curvada hacia abajo. Básicamente es nocturno, aunque puede vérselo como en este caso durante el día. Es un hábil nadador y buceador, y a pesar de su cuerpo pesado puede galopar a gran velocidad. Tiene una vista pobre que compensa con un excelente olfato y oído. Es solitario, aunque a veces, en épocas de reproducción, se lo puede ver en pareja. La alteración de su hábitat y su caza ha llevado a la población de esta especie a estar en una situación crítica en Argentina. Nos detuvimos en una playa a caminar un poco. Estamos en una playa de Río Bermejo, la estancia La Fidelidad. Estamos viendo muchas huellas y vamos a tratar de identificarlas un poco. Estas están bien profundas, bien grandes, son huellas de majano. Se ve que acá hay una... Acá esta se ve un poco mejor. Se ve que acá hay un caminito que los majanos se desplazan para ir hasta al río, desde el Bobadal hacia el río. Y lo mismo hacen los carpinchos acá también. Acá están las huellas. Esa está buena. Esa de ahí está bastante buena. Bueno, mirá, y acá hay unas que parece que son de puma, por lo menos son de un felino grande, justo al lado de la huella del carpincho. Pues mira acá, bueno, no se las nota bien ahora por el barro, pero estas son huellas de tapir, bien profundas. Fíjate, acá tenés la del carpincho, que si bien es bastante grande, es mucho más chico del tapir, ves la profundidad distinta, digamos, que marca. Y acá, mira, también se ve un poco otra huella más del felino este que hemos estado viendo. Llegaba el atardecer y buscamos un lugar para acampar. Lo hicimos en un lugar de La Fidelidad, próximo a la zona de donde está el viejo casco de la estancia que visitamos en una travesía fotográfica anterior. Luego de armado el campamento, recorrimos un poco el lugar para esperar la puesta del sol. En aquella travesía fotográfica habíamos conocido una parte de la estancia de La Fidelidad visitándola por tierra. Ahora lo estábamos haciendo desde el agua. La Fidelidad es una propiedad que abarca 250.000 hectáreas de superficie, distribuidas en las provincias de Chaco, con 150.000 hectáreas, y Formosa, con 100.000. Es atravesada casi en su centro por este río, el Bermejo, que a su vez constituye el límite geográfico entre ambas provincias. Debido a su muy buen estado de conservación, es que numerosas organizaciones trabajan para que La Fidelidad pronto sea un gran parque nacional que proteja la fauna y flora del Chaco y sea hábitat para el yaguareté. Bueno, creo que vieron ahí un poquito cómo es el Bermejo con esas empalizadas y la presencia de fauna que es prácticamente permanente, ¿no? Permanente. Obviamente en el cruce de La Fidelidad se ve mucha más fauna que en el resto del Bermejo y presencia humana casi cero, ¿no? Bueno, un poco lo que les estaba mostrando, el águila negra, que está permanentemente al lado del río, así como postes de kilómetros, están siempre paradas. Bueno, un carpintero, el tapir, que ya lo vimos, el tero real, el chorlito de collar, bueno, garzas, lo que no se les ocurra, ¿no? El yavirú, esta cigüeña enorme que tenemos,
Los zorros, que cada vez que armábamos un campamento eran los primeros que llegaban. La parina grande, el flamenco andino, que sí es el chileno, ¿no? Flamenco chileno. Hay mucho también en el Bermejo. Otra garza mora. Ya en la zona del Bermejo, del Chaco húmedo, empezamos a ver monos y sobre todo escucharlos a los monos aulladores de tarde, que si uno no sabe parece un avión despegando el ruido que hacen. Realmente es increíble. Los rayadores, bueno, carpinchos, se ve mucho también. Bueno, los yacarés, que ya los vieron también. Y después esto que nos llamó la atención verlo, que es el llamado ganso de monte, que para mí era la primera vez que lo veía. Yo conocí un animal muy parecido, que es el cauquén patagónico. Digo, no puede ser acá eso, el ganso patagónico. Así que bueno, le tomé fotografías y después me enteré que es un animal que se lo consideraba que ya no había en la Argentina, y se han empezado a ver registros de nuevo. Así que bueno, esto es un registro interesante para los que investigan aves, ¿no? y sus movimientos. Otra cosa que vimos a lo largo del Bermejo fue los habitantes y sus formas de vida. Y uno, conversando con ellos, y comparamos con nuestras vidas, ¿no? Que son tan distintas acá, que tenemos hambre y vamos al supermercado o vamos al almacén. El Bermejo provee alimentos. Y este señor, Joaquín Vega, que estaba con su hijo acá, Jairo, me contaba que para él el río Bermejo es proveedor de alimentos. Es decir, él, cuando quiere alimentar a la familia, va al río, saca un sábalo, saca un surubí, complementa con cosas que le da el monte, y realmente ellos se sienten que el Bermejo les da vida, ¿no? Estos son los tipos. Vemos muchas embarcaciones, es decir, hay que entender que la gente que vive a orilla del Bermejo, prácticamente ahí no hay caminos, así que su medio de movilidad son los botes, ¿no? Que están equipados en la mayoría por estos palos o botadores, que ya vamos a ver cómo funcionan. Acá. Y este es otro tipo de bote que lo llaman cachiveo. En este caso van a ver, este cachiveo está tallado dentro de un tronco de palo borracho, de yuchán. Realmente está acabado. Y van a ver, fíjense que tienen como unos estabilizadores laterales. En este caso tiene agua, yo no sé, porque ahora tiene filtraciones, o posiblemente habíamos estado con lluvia, así que posiblemente era esa la presencia de agua. Pero bueno, son barcos muy interesantes, ¿no? Yo los había visto estos también en el Bañado de la Estrella. Bueno, esto es en una comunidad wichi en Fortín Belgrano, y también están con su bote, y acá los niños estos se suben al bote para que les saque fotos. Vimos otro tipo de embarcaciones de pescadores, no pude identificar si eran criollos o wichis o de otra comunidad, pero lo que nos llamó la atención es que nosotros con nuestra embarcación, que tenía muy poco calado, en muchos lugares tocábamos fondo. Y claro, el Bermejo no se ve el fondo, porque es turbio. Pero la gente local lee realmente el río, y era increíble este barco con todos estos, que creo que son 5 personas arriba, más las redes que son pesadas. Los veníamos siguiendo, en ningún momento se encallaban, era increíble realmente. O sea, se ve que la lectura que tienen del agua es fantástica, ¿no? Bueno, acá vemos como wichí, este es un cacique, un jefe, que salió a buscar uno de nuestros expedicionarios que se había perdido, y ahí vemos bien cómo trabajan, ¿no? Con el botador. Ellos clavan el botador en el fondo del río y con eso se impulsan, ¿no? Este señor, este cacique, nos contaba que, bueno, toda su vida estuvo ahí. Toda su vida en el Bermejo, que bueno, cuando tienen hambre van y pescan, y yo le pregunto, ¿pescan todos los días? No, dice, una vez por semana pescamos, y dice, bueno, y si sacamos un surubí, lo vendemos, y con eso sacamos plata y compramos otras cosas.
En fin, el río es algo increíble para ellos y les da toda una filosofía de vida porque el río provee. No tienen que preocuparse por nada, es decir, el río va a dar la comida, ¿no? Bueno, acá estamos en una de nuestras paradas. Este es don Gavino, un personaje que nos recibió realmente fantástico. Todos estos son sus nietos, que fue difícil tenerlos quietos para la foto porque corrían por todos lados. Bueno, Alejandro Brown de la Fundación Proyungas, Carlos Ferro, que fue nuestro guía y vaquiano en esta etapa del Bermejo, Gavino, Fernanda Giannini también de la Fundación Proyungas y yo. Y bueno, acá están estos chiquitos que realmente son una maravilla, ¿no? Bueno, vimos los paisajes del Chaco, pero también quería mostrarles los paisajes del Bermejo. Realmente los atardeceres también son algo increíble. Para el que le gusta la fotografía es realmente para empacharse de fotos. Esto es en Estancia La Fidelidad. Bueno, está. Estos bosques que se ven al lado del río, que uno puede pensar por ahí que son forestaciones, porque se los ve tan derechitos uno al lado del otro, y no, son lo que llaman bobadales, palo bobo, y son realmente una empalizada que no se puede caminar en el medio, si está un tronco tan cerca del otro que no se puede caminar. Es lo primero que coloniza, la primera especie de árboles que coloniza el Bermejo, las orillas del Bermejo, en los cursos cambiantes que tiene. Es decir, el río este se mueve. Un día está acá y el año siguiente puede estar pasando por otro lado. Nuestros guías nos decían, yo por ejemplo puedo armar un lugar de campamento un año y al año siguiente voy y ya no está ese lugar. El río le pasó por el medio. Y después, con una crecida, el río vuelve a dejar sedimentos y a los pocos años ya están instalados los bobadales. Y bueno, y se regenera el ciclo y vendrá otra crecida y se lleva los bobadales a otro lado, y se forman esas empalizadas que por ahí pueden haber visto en alguna toma del río, que son esas montañas de palos y ramas, y ahí están los yacarés, están los... Debe haber bastantes víboras también, así que no es un lugar como para detenerse esas empalizadas. Tuvimos una mañana con niebla espectacular. Bueno, acá tenemos en algunos lugares, ustedes fíjense que hay más altura. Esto puede ser prácticamente 7, 8 metros de diferencia. Y ahí se ven, ya tenemos bosques más añejos, bosques que podrán tener 50, 100 años. Pero en algún momento el río se los va a llevar también, ¿no? La fotografía del atardecer, esto ya es en la última parte. También en la parte del Chaco húmedo vemos como las palmeras empiezan a aparecer al lado del río. Otro atardecer. Bueno, las garzas, ¿no?, están siempre permanentes. Otro atardecer. Bueno, y tuvimos el final del viaje, ya estamos llegando a la última partecita. Ocurrió después de más o menos 16 días viajando, quizás fueron 17 si los contamos bien. Yo pongo en la presentación 1000 kilómetros de corrida del Bermejo. El tema es un poco así, el Bermejo es un río que es tan meandroso, tiene tantas curvas, inclusive cuando uno en el barco de golpe uno mira el GPS, está apuntando al este, lo mira al rato, uno está apuntando al sur, lo mira al rato, está apuntando al oeste, o sea que uno va y viene permanentemente. Por ahí uno navegó durante 5 horas y uno ve en el mapa y avanzó 5 kilómetros, cuando realmente en 5 horas uno avanza prácticamente 25 kilómetros en río. Entonces es muy difícil calcular cuántos kilómetros hicimos exactamente, pero yo sacando una cuenta de los kilómetros que uno está arriba del bote y multiplicando por los días, me da que casi estuvimos 1000 kilómetros navegando, pero en tierra reales pueden haber sido 500 kilómetros o quizás menos, ¿no? Digamos, sacamos la cuenta que lo que hay que multiplicar es prácticamente distancia por 3 y uno tiene la distancia real. Después tuve oportunidad de volarlo al Bermejo hace poco, volar una parte, y realmente es así. Es un río que va permanentemente zigzagueando. La razón es que en casi 1000 kilómetros de recorrido la diferencia de nivel son 300 metros simplemente.
O sea, es una planicie con 300 metros de desnivel entre la zona salteña y su desembocadura en el Paraguay. Sumado a eso, que acarrea muchísimos sedimentos, los sedimentos se van acumulando, se acumulan palos, entonces ahí se hacen como diques y se va cambiando el recorrido, entonces de ahí el origen de todos sus meandros, ¿no? Y este es el último día en el Bermejo. Con niebla sobre el río. Hoy, con muchas expectativas, empezaría nuestro último día en el Bermejo. Cuando todo estuvo listo, comenzamos con la navegación con rumbo al río Paraguay y hacia nuestro destino, Puerto Bermejo. En la orilla vimos a estos patos cutirí. Ya estamos muy cerca del río Paraguay, que venía crecido por las abundantes lluvias en Brasil. Esto produjo que las aguas del Bermejo también suban de nivel. La presencia de camalotes, planta que no hay en el Bermejo, indicaba nuestra proximidad al río Paraguay. Y minutos más tarde, el río Paraguay, de aproximadamente 1 kilómetro de ancho, apareció delante nuestro. Desde allí, Alejandro mandó un mensaje por teléfono satelital. Al frente está la costa del Paraguay, cerca de la ciudad paraguaya de Pilar. Todavía nosotros debíamos navegar aguas abajo unos 15 kilómetros para llegar a la localidad de Puerto Bermejo, donde finalizaría nuestra travesía. Habíamos salido 16 días antes de embarcación y luego de atravesar la región chaqueña, estábamos logrando el objetivo de navegar una parte importante de este magnífico río, primero en la provincia de Salta y luego navegando entre las provincias de Chaco y Formosa hasta su desembocadura en el río Paraguay, en el límite entre Paraguay y Argentina. Terminaba el último día de navegación y así finalizaba la travesía bermeja después de 16 días inolvidables desde nuestra partida de embarcación. El Bermejo nos dejaba recuerdos y enseñanzas. Un río que es reducto de una importante biodiversidad, una arteria de vida que atravesando el Chaco conecta las cumbres andinas con el litoral. Pero a su vez es dueño de una caprichosa dinámica hídrica que quita y da, con cursos cambiantes, imponentes crecidas e importantes bajantes. Cualidades que terminaron doblegando a cada intento civilizador del hombre. Pero justamente, todo esto es lo que lo hace infinitamente interesante, misterioso y salvaje, atributos suficientes para que el río Bermejo y sus márgenes sean declarados una zona natural protegida.
Y así, con el arribo a Puerto Bermejo, llegaba a su fin la travesía Bermeja. Espero que ustedes hayan disfrutado como nosotros de esta maravillosa experiencia. Bueno, realmente el Bermejo deja reflexiones, y bueno, yo tenía esta acá para dejarles a ustedes, que dice así: el Bermejo en su paso por el Chaco argentino es uno de los últimos reductos de nuestro país que invitan a descubrir y explorar. Atravesando una región de clima hostil para la vida confortable, con altas temperaturas, sequías y luego caminos que se vuelven intransitables hasta con una leve lluvia. Un río con peligrosas crecientes que se llevan todo por delante, seguidos de periodos con poca agua que dificultan la navegación. Lugares con fuertes remolinos y empalizadas capaces de doblegar hasta el más hábil remero o nadador que pueden pagar con su vida un exceso de confianza. Sin embargo, todos estos factores no hacen más que reforzar su carácter salvaje e indomable, lo que invita a la exploración, al descubrimiento y a la aventura. Es decir, yo digo que para la gente que todavía tenga algún espíritu de aventura y la quiera realmente fuerte, tiene que ir al Bermejo. Es decir, el Bermejo es una zona donde todavía se ve lo que ocurría hace más de 100 años. En una parte, ahí yo les leo un pasaje de un diario de viaje de los Lich. Los Lich fueron los fundadores del Ingenio La Esperanza, que ellos buscaban una salida de la producción cañera desde San Pedro de Jujuy hacia el Río de la Plata, y ellos creían que el Bermejo iba a servir. Y hicieron la expedición muy parecida a la nuestra, y fracasaron. Lograron llegar, pero se dieron cuenta que el Bermejo no era navegable. Después hubo un tal Roldán que inclusive fundó una empresa de navegación del Bermejo. Funcionó unos años y perdió tantos barcos y dinero que dejó totalmente fundido, dejó la empresa. Así que bueno, el Bermejo es eso. Y además, creo que el Bermejo debería ser tratado como una futura zona de reserva general, es decir, el Bermejo y sus márgenes. Así lo propone la gente de Fundación Proyungas, y realmente después de esta navegación estoy totalmente de acuerdo. Así que bueno, estoy dispuesto a las preguntas, pero primero quería agradecer a la gente que hizo que esta reunión la hagamos. Obviamente, primero que nada, la Reserva Experimental Orcomolle, tal como dijo Juan Pablo acá, y bueno, Pablo Quiroga, y dónde está Carolina, que anda por ahí también, que puso lo suyo para que esto esté. La facultad, que realmente me siento honrado que poder estar hablando en una institución como la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. El ente Tucumán Turismo, que ayudó mucho por la difusión. Fundación Proyungas, que hizo posible que realmente haga la travesía Bermeja. Y el estudio de Jorrat y Lixclet, que ayudó mucho también por la difusión. Y bueno, en mi programa Travesía Fotográfica, que gracias a Travesías Fotográficas estoy conociendo lugares que si no los conocería. Así que bueno, si quieren algunas preguntas, algo que les haya quedado. Sí. Estamos planificando con amigos hacer el recorrido quizás no tan largo, quizás 5 o 6 días en calle. Y quizás la pregunta sería un poco relacionada con la logística. ¿Es navegable todo el río? Sí, es todo navegable. Todo navegable. Yo lo único que te diría es hacerlo en invierno, porque yo no navegué en verano, pero la gente que me cuenta en verano es realmente muy peligroso. Es muy peligroso, inclusive tiene problemas que en muchos lugares las orillas son bajas. Entonces el río, cuando rebalsa, se mete en el monte. Tenés una emergencia y no tenés por dónde salir, porque el río se mete y además que se empieza a dividir y ya no sabes cuál es el brazo que tenés que tomar. Entonces, inclusive ahora en baja, llegan puntos que el río de golpe se abre, izquierda, derecha, y de golpe se abre de nuevo, y si uno no va con alguien que sepa, te perdés.
te perdés. En canoa o kayak, piragua, no sé, no van a tener problema con el calado, eso sí. Pero tengan cuidado sí digamos, viajen a partir de abril, mayo, junio. Es la única recomendación. Sí, antes. Ahora yo lo vi con demasiada poca agua. Yo lo volé hace un mes más o menos y realmente tenía muy poca agua. Venimos de años muy secos. Debe ser de los momentos que menos agua tienen nuestros ríos y el Bermejo lo siente, ¿no? Pero digamos, como experiencia, háganla, no duden en hacerla, ¿no? Y es lindo que puedan largar de embarcación y largarse hasta Fortín Belgrano, que es donde están los wichís. Ahí hasta pueden dormir, todo. Así que esa es una linda etapa. Y son 8 días más o menos. Bien. Bueno, Juan Pablo, ¿te vas o no? ¿A hacer Bermejo? Bueno. Sí. Sí. Vos has hablado de la compañía de Estrella. Sí. La compañía de Estrella fue en el Bermejo, en el Pico Mayo. Sí, no, yo nunca dije que esté en el Bermejo, no. Sí, no. Sí. Sí, yo el Bañado de la Estrella lo pongo como ejemplo de los paisajes chaqueños, ¿no? Es que todo Chaco, sí. Y realmente sí está buena la acotación. El Bañado de la Estrella es otro desengaño que yo tuve con el Chaco. Es decir, yo me imaginaba, mirando los mapas, que el río Pilcomayo iba bien prolijito, marcando la frontera entre Argentina y Paraguay, y no es así. El Pilcomayo unos años se va para Paraguay y otros años viene a Argentina y llena el bañado, ¿no? Los alimentos, ¿no? Sí. Trae muchos alimentos. El río Pilcomayo trae muchos elementos. Sí. Ya como conozco la zona, conozco la estancia, conozco por cuestiones de pesca, ¿no? Ajá. Y bueno, el río Pilcomayo trae muchos alimentos. Y el río Pilcomayo prácticamente está desbordado, no existe ningún límite hoy en día entre el Paraguay. Efectivamente, sí. Se lo estaba tragando para hacer de nuevo aquí. Sí, es verdad. Que bueno, eso no lo aprende, porque uno en la escuela, en el colegio, aprende que el Pilcomayo divide los países y no es cierto, ¿no? De la zona Ingeniero Juárez, para el Pilcomayo, había ahí un fortín, o pueblo que llamaban Irigoyen. Ese pueblo no existe más, vos vas y te parás cerca de lo que se puede ver, lo único que ves es la parte de arriba de la iglesia. Todo desbordó el Pilcomayo y lo tapó. Y se lo llevó así. Toda la gente prácticamente vieja, Ingeniero Juárez, Formosa, todos han venido de ese pueblo. Mira vos, sí. Que se fue con la llegada del ferrocarril. El Ingeniero Juárez, todo eso es una línea del ferrocarril. Claro, ¿no? Que atraviesa el Chaco. Sí, bueno, algo que por ahí no llegué a comentarles, pero cuando hablamos que el Bermejo provee, realmente nosotros hemos comido el Bermejo también. Prácticamente toda la noche sábalo, preparados de distinta manera, la parrilla, guiso. Y esa primera etapa que yo les decía que estaba planificada para 6 días, terminó durando 8. Así que los pocos víveres que teníamos se nos acabó antes de tiempo. Y terminamos hasta desayunando con sábalo. O sea, una experiencia también que aporta el Bermejo. Sí. ¿Cómo? Llevamos potabilizadores o hervíamos a la noche. La misma agua del río, sí. Bueno, los vaqueanos toman del río directamente, ¿no? Los vaqueanos toman del río y viendo la fauna que tiene el río, uno debería presumir que no tiene contaminación, ¿no? Pero bueno, uno por precaución en esos lugares, sí, hervíamos el agua a la noche y si no, llevamos unas pastillitas potabilizadoras que uno pone dentro de la botella y con eso anda bien, ¿no? Y después mucho vino también a la noche, eso purifica. El clima debería haber sido mucho más benigno de lo que nos tocó, porque en realidad, bueno, el invierno es seco, podríamos haber tenido algo de viento, pero esperamos calor de día y frío de noche, y nos agarró un temporal, que entró un frente muy frío,
que realmente hemos tenido en un momento 6 días que yo en ningún momento dejé de tener frío, a pesar de tener 2 o 3 camperas arriba con algo que en el Chaco es insólito, pero nos ocurre a nosotros, ¿sí? para advertirnos. Hace mucho frío, sí, y encima con lluvia, frío y lluvia, y en los botes no hay techo, nada, así que... sí. ¿Prepararon con vacunas? No. Llévate un botiquín básico, obviamente. Lo ideal es llevarse un teléfono satelital, como llevamos nosotros, para una emergencia. Ahora hay unos teléfonos que son mucho más baratos que el teléfono realmente que te mandás mail. O sea, tienes un aparatito que mandás mails. Y es mucho más barato que el teléfono satelital. Pero eso sí hay que llevar. Porque puede tener un accidente, una quebradura, una víbora, ¿no? Y hay que sacar... Y no es fácil sacar a la gente del Bermejo porque casi no hay caminos. O sea, si uno tiene realmente un accidente, no la pasa bien, ¿no? Así que... Pero con esas precauciones... Había otra que preguntaba por ahí, no sé. Ah, sí. ¿Cómo? Si económicamente es difícil llevar a cabo Mira, lo que te puede costar son los guías, porque yo repito, yo no me largaría por el Bermejo sin un guía, sin un vaqueano, porque tiene muchas cosas, tiene corrientes, tiene brazos que se abren, o sea, lo que más te va a costar es el guía, porque si sabes pescar, el río te da comida, el agua la tenés ahí, y bueno, si con mate andás bien, uno, digamos, cierra la dieta con muy poco dinero, ¿no? Obviamente, si querés llevarte cajas de vino, como alguna gente se lleva y eso, bueno, ahí ya cambian los presupuestos, ¿no? Pero en comida en sí... Depende del vino también. Depende del vino también. Depende del vino, pero no es algo caro. Y cuanto más gente juntes, se licúan un poco los costos, ¿no? Sí. Ahí me parece que si se junta mucha gente, también se encarece. Ahí uno tiene que pensar en el lugar de salida y Sí. conocerlo mejor al lugar de salida. Sí. Tanto el que va en la embarcación como el que va a buscar. No, sí, en realidad los lugares de salida hay que predeterminarlos. Hay que predeterminarlos, ¿no? Sí, claro, pero si vas en kayak no tenés problema de... Es decir, nosotros teníamos costo de combustible de la lancha, por todo el equipamiento que llevábamos necesitamos la lancha. Para llegar hasta ahí. Bien. Está. Sí, pero digamos, es una expedición que se la puede hacer con poco dinero y sí, la cantidad de gente habría que ver, ¿no? También porque se empiezan a pelear todos en el agua, después ya te trae otros problemas. Sí. ¿Cuántas horas navegamos por día? Y más o menos eran entre 8 o 10 horas. Lo que pasa es que lo nuestro fue muy tranquilo. Muy tranquilo porque íbamos filmando, sacando fotos, mirando. Es decir, no teníamos ningún apuro. Supongo que si uno va con otro ritmo, lo que nosotros navegamos en 10 horas, en un kayak lo haces en 5, ¿no? Yo tengo gente que lo hizo en kayak, después que si te querés te paso el dato, que te pase datos más precisos de eso. Pero bueno, la idea yo creo de hacer este río es hacerlo tranquilo. Es hacerlo tranquilo porque es mucho lo que uno tiene para ver, mucho. Hay una pregunta que Sí. quería hacer yo respecto a dormir, el tema de los insectos, mosquitos, pichucas. Mira, no hemos tenido problema. Con repelentes comunes no hemos tenido problema. Hemos visto víboras, pero como uno ve pájaros, ¿no es cierto? Y bueno, las víboras pasan y se van. No hemos tenido ningún encuentro realmente peligroso en ningún momento. Y realmente la gente que anda seguido por el río, pescadores, ¿no? Que andan mucho, uno consulta y no hay ninguna enfermedad rara. Sí, quizás en la parte de Chaco húmedo, en épocas de dengue, habría que tener una precaución, ¿no? Pero salvo eso, yo diría que no hay nada. Ahí en Joaquín Belgrano, que la parte Sí. hay aborígenes, pueblo, una comunidad, y ahí hay una zona que se llama San Martín, que es una zona de
Yacaré, se llama Pozo Yacaré. Pozo Yacaré, sí, sí. Hay una escuela ahí. Sí, sí. ¿Quién? Sí. Bueno, acá yo trabajo con la parte de fotografía con Nikon y después tengo una filmadora Sony y una cámara, una GoPro, esas chiquitas que se ponen en cualquier lado. Y con la cámara Nikon fotográfica también filmo. Algunas tomas, esas de atardeceres, eso es con la cámara fotográfica filmando, ¿no? Tengo montado un 17-55 2.8, no sé si lo conocés, un lente muy luminoso, muy lindo, y después un 70-200 2.8 y un 150-500 para lo que es fauna. Pero en realidad, bueno, los dos lentes que más usaba era el 17-55 y el 150-500. Porque en realidad en esas situaciones lo mejor es no andar cambiando lentes. Por eso lo mejor puede llevar dos cámaras armaditas y se las tiene listas para cada situación, ¿no? Bueno. Una pregunta. Sí. Durante los 16 días, o sea, era levantarse temprano, ¿a qué hora? Y acostarse al otro día también, o sea, era todos los días levantarse y seguir viaje. Sí, sí, bueno, en el medio, en Fortín Belgrano, hicimos una parada de 2 días, que fuimos a hotel, a Las Lomitas, para poder tener un contacto con el mundo, contestar mails y todo eso, darnos un buen baño, porque bueno, si no hay que bañarse en el río nomás. Que a veces uno tiene un poquito de aprensión porque están los yacarés dando vuelta ahí y hay que espantarlos primero, pero hay veces que la sensación de suciedad supera el miedo a los yacarés, así que uno termina ya bañándose. No. Se sienten un montón de ruidos, no se escuchan un montón de ruidos, pero no hemos tenido ningún problema. Sí, los zorros, que hay que tener cuidado que no te roben la comida que uno deja, ¿no? Porque eso sí, uno apaga las luces y ya aparecen ahí nomás. Todo en la zona de la fidelidad uno siente que la fauna no está con mucho miedo, ¿no? Inclusive ese tapir que pudimos filmar, hemos estado a 50 metros del tapir, ¿no? Y realmente se fue cuando ya sintió que estábamos demasiado rato ahí. Y ahí decidió irse. Bueno, ¿alguien más? A ver, una más. ¿Cómo anda, Nacho? Acá tenemos unos ejemplares para repartir con respecto a la travesía. Trajimos unos 50, más o menos, vemos que nos vamos a quedar cortos. Pero bueno, los invitamos a pasar por la fundación. Si quieren retirarlos, si quieren un ejemplar, que es en la calle Perú 1180, en Chernobuena, frente al Parque Universitario. Bueno, les recomiendo a los que tienen un 3 de lograr una de las guías. Es la parte escrita, más o menos, que completa lo que yo les di, ¿no es cierto? Visto de otro punto de vista, pero está muy interesante. Inclusive está gran parte del diario de los Lich, ahí que nos inspiró para la travesía Bermeja. Sí. Julio, pregunta. Sí. ¿Hiciste camino saliendo totalmente, sí. No tanto totalmente, sino yendo al sur? Sí. Victoria, Rosario. ¿Cuál, discúlpame? Rosario, Victoria. ¿En Santa Fe? No lo hice. No lo hice. Te va a asombrar. ¿Sí? ¿Qué? ¿Siguiendo el Paraná? Cruzás el delta. Mirá, bueno. Pero todo el delta. Debe ser donde está el Parque Nacional nuevo. ¿Ah? El camino está montado sobre el camino, tenés todo Mirá qué bueno. El delta abajo, con toda la flora, fauna, mirá qué bueno. gente, con canoa. Son 70 kilómetros que das. Lo voy a tener en cuenta. Lo voy a agendar. Bueno, sí. Bueno, Alejandro Brown es biólogo, y bueno, y yo lo que conozco por la fotografía, ¿no? Pero en realidad, digamos, el científico en el tema era él. Pero hubiera sido lindo poder llevar más gente, ¿no? Pero bueno, no había posibilidad. Sí. Bueno,
No, el guía que nosotros llevábamos, como es un guía de pesca, tiene contactos con la gente. Excelente, son gente, mira, tanto los criollos que hemos encontrado, como los wichí, como los pilagá en otros viajes, es gente excelente, siempre te está dando la bienvenida, ¿no? Supongo que tendrá mucho que ver la actitud que uno toma, ¿no? Pero nosotros nunca en el Chaco hemos tenido mala experiencia, y mucho menos acá en el Bermejo, ¿no? Además, gente que ayuda, porque un par de veces nos quedamos sin nafta en la lancha, y digamos, el guía salió a caminar en el monte y volvía con bidones. Y es bidones de la gente que tiene guardada para sus motitos o para grupos electrógenos que la da, ¿no? Realmente una... Sí. Mira, este se llama Carlos Ferro. Carlos Ferro lo vas a encontrar en Facebook. Carlos Ferro de Salta, por las dudas. Y él te puede organizar o te puede decir. En Orán hay mucha gente que hace excursiones, ¿eh? Así que también en Orán puedes buscar. Tengo uno que me consultó hace poco, me debería acordar el nombre. ¿Sí? Sí. Yo estoy en condiciones de indicar a los que tengan interés. Tengo ya algunos viajes. Ajá. Bien, bueno. Buenísimo. Ahí, mira, ahí están para que se conecten. Bueno. Aprovechamos la oportunidad ya para darle las gracias. Bueno. Gracias. Bueno, en realidad deberían aplaudirlo al Bermejo, ¿no? Es el protagonista en todo esto. Y bueno, y en nombre de la facultad te hacemos entrega de un certificado. Bueno. Con motivo de la charla. Muchas gracias. Para que nos saquen una foto, ya verán.